Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de comentarios a las enseñanzas de Set. Y esta vez estamos en el libro Habla Set 3, la naturaleza de la realidad personal, y estamos comenzándolo. Hemos hecho una sesión de presentación, hemos hecho una sesión con el prefacio de Jane, hemos hecho una sesión con el prólogo de Set, y ya vamos a empezar con el capítulo primero, el capítulo número 1, que se llama La imagen viva del mundo, donde os encontráis el mundo y vosotros. En realidad, la primera parte se llama Donde os encontráis el mundo y vosotros, primera parte del libro, y el capítulo 1, La imagen viva del mundo. Pues bien, vamos a comenzar la lectura y comentario que dice así. Sesión 610, 7 de junio de 1972, 21:10 miércoles. Toda una serie de acontecimientos empieza relatando Rob, el marido de Jane. Entre ellos la muerte de la madre de Jane tras una larga enfermedad, nos obligaron a dejar a un lado estas sesiones después de que Seth acabó su prólogo el 10 de abril. Fijaos, de 10 de abril a 7 de junio, pues 2 meses y pico, sin sesiones. Jane se las arregló para seguir parcialmente con sus clases de percepción extrasensorial y de escritura. Jane, pues a partir de un determinado momento, pues desde 1963, que empiezan las sesiones con Seth en adelante, más o menos todas esas sesiones hasta Habla Seth 1 son las que compila el libro escrito por Jane, el material de Seth, y a todas esas sesiones con Seth que están numeradas se les llama las sesiones tempranas, de early sessions. Y luego vienen las de esas, las compila Jane en el material de Seth, y luego ya Seth escribe sus propios libros. Habla Seth 1, La eterna validez del alma, el 2, la segunda parte o continuación de este, y el 3, que le llama La naturaleza de la realidad personal, que es el que estamos viendo ahora. Esto ya es en la sesión 610. Pues bien, Jane, a partir de un determinado momento, de el resultado de la experiencia de canalizar a Seth, pues ella amplía muchísimo sus facultades de percepción extrasensorial y empieza a dar clase de percepción extrasensorial. Y además, no solo empieza a dar clase, fijaos qué lujo, sino que empieza a canalizar a Seth dentro de las clases de percepción extrasensorial. Y eso lo estuvo haciendo muchísimo tiempo, Jane. Fijaos qué lujo acudir a una clase de percepción extrasensorial de Jane y que además esté canalizando a Seth. Pues bien, dice Rob que efectivamente Jane se las arregló para seguir parcialmente con sus clases de percepción extrasensorial y de escritura. Es que además Jane era una escritora muy prolífica, escribió un montón de novelas y de ensayos y de poesía mientras además Seth iba escribiendo sus propios libros. Para empezar, escribió el material de Seth ella misma. También trabajó Jane en su novela, que comenta en su introducción, La educación de la superalma 7, pues una novela inspirada en todo el conocimiento que le había dado ya Seth previamente. A pesar de todo, esperábamos con ilusión nuestra participación diaria en el nuevo libro de Seth. Ya tenían ganas, 2 meses y medio sin sesiones, del nuevo libro de La naturaleza de la realidad personal, el que después se enumeró como Habla Seth 3. Durante mucho tiempo Jane no había ni mirado Habla Seth a lo largo de su producción, con el fin de evitar una involucración consciente en él. Ella canalizaba, Rob tomaba notas, pero luego ella no leía las notas hasta que estaba el libro terminado. Pero con Habla Seth 3 cambió, decidió ir leyéndolo a medida que Rob lo iba escribiendo. Claro, Jane en aquella época se canalizaba en trance, entonces Jane se quedaba inconsciente y tomaba la conciencia del personaje de Jane, la tomaba Seth. Ahora es diferente, ahora se ve, esto lo explica muy bien Crion, se ve con Geoffrey Hobb canalizando a Tobías y Lee Carroll canalizando a Crion, que no pierden conciencia.
es otra forma de canalizar que, bueno, ha evolucionado también la canalización. Repetimos, durante mucho tiempo Jane no había ni mirado a Blasset a lo largo de su producción, con el fin de evitar una involucración consciente en él. Pero, según afirmó Jane recientemente con una sonrisa, tiene la intención de leer y utilizar esta nueva obra sesión tras sesión a medida que la vaya transmitiendo. Todo el nerviosismo que había sentido acerca de esta producción había cesado ahora. Yo alentaba su nueva actitud distendida. ¿Por qué se ponía nerviosa Jane? Bueno, pues porque Jane ya sabía que era una responsabilidad canalizar bien la información de Set. Y realmente en una canalización, pues el canal es importante, porque la información pasa a través del canal y tiene que emplear sus palabras, las palabras que conoce. Entonces, bueno, eso a Jane la ponía nerviosa, esa cierta responsabilidad en que saliese bien, en que ella pudiese hacerlo bien, dado que ya sabía la importancia que tenía la información de Set. Y ya empieza la sesión 610, empieza Set, que dice así: la imagen viva del mundo se desarrolla en la mente. El mundo tal como se os presenta se parece a un cuadro tridimensional en el cual cada persona participa. Cada color, cada línea que aparece en él se ha pintado primero en una mente y solo después se materializa en el exterior. No obstante, en este caso los mismos artistas son parte del cuadro y aparecen en él. Nosotros. Tú dibujas un cuadro y dibujas el entorno del cuadro, un paisaje, una habitación, y dibujas los personajes. Pues bien, tú eres un personaje que estás dibujando en ese cuadro tridimensional. Es que tu cuerpo lo dibujas tú también. La conciencia interna dibuja el cuerpo, igualmente ahí, al igual que el resto del decorado. Por eso cuando hablamos del símil utilizadísimo de la exploración espaciotemporal como un conjunto de representaciones teatrales en los cuales pues hay actores que entran a escena y se disfrazan con cuerpos físicos. Los actores son la conciencia y se disfrazan con cuerpos físicos y luego generan además todo el decorado y el escenario propio. Imaginaos el escenario, el planeta, el decorado, lo que está sobre la superficie del planeta, y los disfraces, los cuerpos físicos y los personajes, los egos que van luego a desempeñar esa aventura en esa secuencia vital. No obstante, en este caso los mismos artistas son parte del cuadro y aparecen en él. No hay ningún efecto en el mundo exterior que no emane de una fuente interior. No hay movimiento que no ocurra primero en la mente. La gran creatividad de la conciencia es vuestra herencia. Vaya que sí, porque nosotros somos fractales de la fuente y la fuente es un motor de creación infinito. De hecho, la fractalización es una fragmentación infinita de esa gran mente en individualidades que a su vez pueden seguir fractalizándose, fragmentándose infinitamente. Cada fractal del espíritu genera un árbol de conciencia y un árbol de conciencia termina generando una infinidad de personajes en muy diferentes escenarios del espacio-tiempo y de otros entornos de exploración que no son el espacio temporal. La gran creatividad de la conciencia es vuestra herencia. Sin embargo, no pertenece únicamente a la humanidad. Cada ser vivo la posee. Hay conciencia trascendente a todo ser vivo y hay conciencia trascendente a toda materia inerte. Conciencia colectiva de los seres vivos. Es decir, en un escenario hay decorado inerte y hay disfraces vivos. Pues bien, los actores que están disfrazados de personajes, animales, vegetales, humanos, etc., a su vez, colectivamente, están
dándole conciencia subyacente a todo lo inerte, a las piedras, a las montañas. La misma tierra es la conciencia colectiva de todas las conciencias que luego aquí están. Y es una entidad independiente. Cada ser vivo posee esa conciencia, y ese mundo viviente consiste en una cooperación espontánea que existe entre lo más pequeño y lo superior, lo más grande y lo más humilde, entre los átomos y las moléculas y la mente consciente y racional. Lo más bajo, un átomo, y lo más alto, la mente humana. En este escenario Tierra, en este nivel de densidad físico-material, en este nivel. Todo tipo de insectos, pájaros y animales cooperan en esta aventura, y de este modo se produce el entorno natural, por unos acuerdos además muy rígidos de percepción. La aventura en el escenario físico-material requiere unos acuerdos de percepción muy precisos. Y luego hay diferentes tipos de acuerdos según diferentes tipos de especies. Los humanos vemos todo más o menos igual, y aún así hay diferencias, pero hay un acuerdo bastante rígido. Luego, sin embargo, los insectos tienen su acuerdo según sus especies, y no todos vemos lo mismo. Entonces, hay acuerdos rígidos, pero que pueden ser diferentes para cada especie. Todo tipo de insectos, pájaros y animales cooperan en esta aventura, y de este modo se produce el entorno natural. De ese modo, generado por todas las conciencias vivas que lo están luego, como en un cuadro tridimensional, habitando como personajes dentro de ese cuadro. Esto es tan normal e inevitable como el vaho que provoca el aliento sobre un cristal al respirar frente a él. Toda la conciencia crea el mundo a partir del tono emocional. Es consecuencia natural de lo que vuestra conciencia es. Una conciencia creadora, nuestra herencia, como fractales de la fuente. Que, por cierto, otras conciencias de personajes, animales, plantas, insectos, moléculas, al final todos son hojitas que provienen de las mismas ramas. Y a nivel de rama, al final de la rama, hay una personalidad que le está dando fragmentos de conciencia a todos esos personajes. Los sentimientos y las emociones emergen a la realidad en ciertas formas específicas. Aparecen los pensamientos y crecen sobre un estrato ya preparado. Nacen las estaciones formadas por antiguos tonos emocionales con sus ritmos profundos y perdurables, dice poéticamente Seth. Son el resultado también de los aspectos creativos innatos, que son una porción de toda la vida. Toda conciencia, por mucho que sea el resultado de sucesivas fractalizaciones, es creativa. Solo que luego el personaje fractal ocupa algunas de las conciencias que ha generado temporalmente y otras no. Esto no es fácil de comprender, pero así nos lo cuentan. Por eso habría personajes reales, legítimos, chispas divinas, y personajes que no lo son, que son producto de una fragmentación de una de esas chispas divinas. ¿Qué quiere decir? Que de todos los personajes, de todas las conciencias vivas del planeta, chispa divina o fractal, directo, solo algunos personajes lo son. El resto son fragmentaciones que ha realizado esa chispa divina o fractal como extras, como un relleno de personajes que necesita para desenvolver esa experiencia. Estos aspectos antiguos yacen, ahora, profundamente enterrados en la psique de todas las especies,
Y a partir de ellos surgen las pautas individuales, los prototipos específicos para las nuevas diferenciaciones. Hay unos modelos originarios de sentimientos que todas las especies tienen como sustrato o base, pero luego cada una aporta el diferencial de creatividad para generar su propio entorno, lo colectivo y lo individual. Por eso aquí habla de las estaciones. Las estaciones es una generación colectiva, igual que la climatología. Pero las circunstancias concretas de la vida de un individuo es su creación personal, quizás en consenso con otras personas que están interactuando con él, pero las puramente individuales sin que influya ninguna otra persona son creación puramente suya. Puede decirse que el cuerpo de la Tierra posee su propia alma, o mente, según el término que prefiráis. Alma, conciencia, mente, son equivalentes. ¿Qué ocurre? Que cada una se utiliza para describir un aspecto. Pues, por ejemplo, el espíritu se expresa a través de una mente infinita. Aquí nos faltan palabras, por eso tenemos que adjetivarlo. El espíritu, mente infinita. Cuando el espíritu penetra en el diseño de mentalidad del espacio-tiempo, ahí ya la mente del espíritu se le llama conciencia. Alma es un sinónimo de conciencia, pero tiene algunas otras connotaciones que hacen que sea mejor utilizarla en algunos otros casos, pero es un sinónimo de conciencia. Y esa conciencia y ese alma es mente. Es que el universo es mental, es que no hay otra cosa. Es que incluso las emociones son la toma de conciencia de una serie de pensamientos a nivel de fragmentaciones de conciencia más pequeñas que has utilizado para conformar tu cuerpo, como las células. Según esta analogía, las montañas y los océanos, los valles y los ríos y todos los fenómenos naturales emanan del alma de la Tierra, una entidad que la formamos todas las conciencias que estamos aquí. Al igual que todos los acontecimientos y todos los objetos manufacturados surgen de la mente interna o alma de la humanidad. El mundo interior de cada hombre y de cada mujer está conectado con el mundo interior de la Tierra. El espíritu se hace carne. Así pues, una parte del alma de cada individuo está íntimamente conectada con lo que llamaremos el alma del mundo o el alma de la Tierra. Y en esto hay algunos reveladores que insisten muchísimo, que tenemos que ser conscientes de que la Tierra tiene conciencia independiente, es una entidad. Eso sí, es arquetípica, es formada por el conjunto de las conciencias de los personajes. Pero eso visto desde nuestro punto de vista, porque desde otro punto de vista diferente, tiene una independencia ya adquirida como identidad. Esto, bien, no nos lo cuentan demasiado porque nos es muy difícil de entender, pero en algunos casos lo dicen. La más pequeña brizna de hierba o flor es consciente de esta conexión con la tierra y sin razonar comprende su posición, su unicidad y su fuente de vitalidad. También nos dicen que hemos llegado a un punto en este largo y proceloso, a veces tortuoso camino de evolución, en el que los humanos generamos un ego alterado, tan manipulado y tan controlado por el inconsciente colectivo, por la conciencia de masa, que nos olvidamos completamente y nos alejamos de nuestra conexión con la Tierra. Y entonces hay que empezar a restaurar la consciencia de que tú tienes una conexión con la Tierra. La tienes con todo, pero con la Tierra
en una importancia especial en esta experiencia humana. Los átomos y las moléculas que componen todos los objetos, tanto si se trata del cuerpo de una persona, una mesa, una piedra o una rana, conocen el gran impulso pasivo de creatividad que subyace en su propia existencia. Impulso pasivo de creatividad. Los átomos y las moléculas. Es que son unidades de conciencia creadoras también. En este caso pasivas porque no dirigen la experiencia. La experiencia la dirige aquel personaje a cuyo propósito ellas están colaborando. La rana, la roca, el personaje humano, etc. Por eso dice pasivo, set. Impulso pasivo de creatividad que subyace en su propia existencia y sobre el cual su individualidad flota de forma inconfundible, clara e inexpugnable. Sienten la individualidad, pero sienten la conexión con la totalidad en esa cooperación inmensa, infinita de conciencias fractales generando toda la experiencia, sobre el cual su individualidad flota de forma inconfundible, clara e inexpugnable. De este modo, el individuo humano se eleva con su particularidad de las fuentes de su propia alma, antiguas y a la vez siempre nuevas. Antiguas, ramas lejanas, ramas gordas del árbol de conciencia. Él es el resultado de tronco, rama gorda, rama mediana, rama pequeña, ramita y al final es la hojita, pero es el resultado de todo aquello. Entonces, como hojita se eleva con su particularidad de las fuentes de su propia alma, de su árbol de conciencia. Antiguas y a la vez siempre nuevas porque se están renovando, es un movimiento incesante. El ser se eleva del desconocimiento al conocimiento, sorprendiéndose constantemente, el ser con minúsculas, ser humano, o el ser animal, la conciencia que sea, camino de retorno, camino de autodescubrimiento. Se eleva del desconocimiento al conocimiento, sorprendiéndose constantemente, como nosotros. Recordad cada uno de vosotros cuando entra en el camino espiritual y se sorprende y dice, esto es impresionante. Y también al conocer el mundo, cuando eres adolescente, al viajar, al conocer a gente, al adquirir experiencia. Mientras leéis estas frases, por ejemplo, parte de vuestro conocimiento es consciente y disponéis de él instantáneamente. El vértice de la pirámide que puede representar nuestra mente, el vértice consciente, todo lo demás es inconsciencia. Otra parte es inconsciente, pero incluso el conocimiento inconsciente conoce en su propia ignorancia. Nuestra mentecita material es el vértice de una gran pirámide. Los contenidos que tenemos en la mente en cada momento es la consciencia. Pero, sin embargo, hay una comunicación inconsciente con los contenidos mentales de la parte de abajo de la pirámide. Y somos relativamente conscientes en nuestra inconsciencia de que eso está ahí. Porque de repente nos vienen memorias, según estamos hablando, que son las necesarias para lo que estamos diciendo. Y esto no lo estamos decidiendo conscientemente. Por ejemplo, incluso el conocimiento inconsciente conoce en su propia ignorancia. Uno siempre sabe lo que está haciendo, incluso cuando realmente no se da cuenta. Internamente lo sabe, pero el personaje humano es bastante desastre en ese sentido, es errático a más no poder, pero el personaje humano es una experiencia de limitación, no es lo que hay, lo que subyace en lo profundo, que es la conciencia impresionante creadora de todo esto. Uno siempre sabe lo que está haciendo, incluso cuando realmente no se da cuenta. El ojo sabe que ve, a pesar de que no puede verse a sí mismo si no es por un reflejo, en un espejo, por ejemplo.
De la misma manera, el mundo tal como lo veis es un reflejo de lo que sois. El mundo es un espejo de esos paquetes de energía de pensamiento y emoción internos. Es el simbolismo que está representando fuera lo que hay dentro. El mundo es un espejo, pero un espejo literal. Es un espejo de nuestros pensamientos y emociones simbolizados en formas y en dramas y en acontecimientos y en situaciones y en sentimientos del ser humano y en experiencia del ser humano. El cuerpo es un espejo de los contenidos de la mente, de los valores de la mentalidad. El ojo sabe que ve a pesar de que no puede verse a sí mismo si no es por un reflejo. De la misma manera, el mundo, tal como lo veis, es un reflejo de lo que sois, no en un cristal, sino en una realidad tridimensional. Proyectáis vuestros pensamientos, sentimientos y expectativas hacia afuera y luego los percibís como la realidad exterior. El bucle que hemos comentado tantas veces en un curso de milagros: proyección, percepción. Proyección inconsciente, percepción desde la mentecita material, vértice de la pirámide, consciente de lo que inconscientemente estás proyectando. Proyectáis vuestros pensamientos, sentimientos y expectativas hacia afuera y luego los percibís como la realidad exterior. Proyectáis, proyección, percibís, percepción, bucle. Cuando os parece que los demás os observan, sois vosotros los que os observáis desde el punto de vista de vuestras propias proyecciones. Esta frase ya nos cuesta mucho asimilarla. Cuando los demás nos observan, realmente son proyecciones nuestras de algo interno. Esto podría llegar a suponer que existe un mundo físico diferente para cada conciencia y que todo lo que estás viendo es una proyección de tu mente y que otra conciencia todo lo que está viendo es una proyección de su mente y que la coincidencia entre ambas es un acuerdo previo. Eso significaría que la realidad no es objetiva en absoluto, sino completamente subjetiva, una emanación de cada conciencia. Sois la imagen viva de vosotros mismos. Proyectáis lo que creéis que sois hacia afuera y en carne y hueso. El cuerpo es una proyección hacia afuera y en carne y hueso. Imaginaos que el fractal que está fuera del espacio y del tiempo ocupa menos del tamaño de un electrón y proyecta hacia afuera de sí un cuerpo físico. Vuestros sentimientos, vuestros pensamientos conscientes e inconscientes, todos alteran y forman vuestra imagen física. Esto os resulta bastante fácil de entender. Sí, porque sabemos que cuando estamos deprimidos, pues nuestro aspecto físico decae y cuando estamos alegres refulge. Entonces eso lo entendemos. Sin embargo, no es tan fácil darse cuenta de que vuestros sentimientos y pensamientos conforman de la misma manera vuestra experiencia exterior. Eso nos cuesta un poquito más. Me cuesta un poquito más, Seth. Me cuesta un poquito más darme cuenta de que todo lo que estoy viendo es una proyección literalmente de energía, de emoción y pensamiento que condenso, aglomero y le doy forma y genera acontecimientos dramatizados según una serie de consensos infinitos con el resto de las conciencias que hay. Nos cuesta un poquito más. Que los sucesos que parecen sucederos los iniciéis vosotros en vuestro entorno interno mental o psíquico. Los sucesos que parecen sucedernos. Esto es como Avatar. Avatar, estás en la cámara esa, tú dormido, y estás manejando un cuerpo por ahí, por un mundo. Pues es eso, es eso.
Vuestro cuerpo no es simplemente por casualidad delgado o grueso, alto o bajo, sano o enfermo. No lo es por casualidad. Estas características son mentales y las proyectáis hacia el exterior sobre vuestra propia imagen de dentro. No quiero hacerme el gracioso, pero no nacisteis ayer. Vuestra alma no nació ayer, sino antes de los anales del tiempo, tal como concebís el tiempo. Fractal del espíritu, fuera del espacio-tiempo, eterno. Las características que eran vuestras al nacer lo eran por una razón. 2 puntos. El ser interior las escogió. En gran medida el ser interior puede alterar muchas de estas características, incluso ahora, en tiempo real. En tiempo real que para el ser interior no funciona. Puede modificar de un segundo a otro lo que quiera. No llegasteis al momento de nacer sin una historia. Vuestra individualidad estuvo siempre latente en vuestra alma. El árbol de conciencia, además autogenerándose. Y la historia que es parte de vosotros está escrita en la memoria inconsciente que no solo reside dentro de vuestra psique, sino que está fielmente codificada en vuestros genes y cromosomas. Y se cumple en la sangre que os corre por las venas. Es más, en las capas espirituales de nuestro ADN está la historia del entero universo y del espíritu. Dice Grión que tenemos 12 capas. Solo la primera somos capaces de percibirla a nivel físico, pero hay otras 11 capas más. Y ahí está toda la historia de la realidad y del ser, no solo la nuestra. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque yo hoy tengo prisa y por lo tanto no puedo seguir. Entonces lo vamos a dejar justo en este final de frase: y se cumple en la sangre que os corre por las venas. Empezaremos la siguiente sesión en sois conscientes, estáis alerta y participáis en muchas más realidades de las que conocéis. Por lo tanto, con cierto pesar, porque me gustaría seguir, pero tengo algún compromiso. Con lo cual, hasta la siguiente sesión, que continuaremos este capítulo primero de Háblase 3, la imagen viva del mundo. Hasta entonces, prospector.